viajante debe cumplir, y si no la cumple, que se le procese. Entonces hay una orden administrativa, se presentaría ahí sí un delito. Fraude a resolución judicial, porque se le impuso a través de una orden de policía un determinado comportamiento, no lo aceptó, no lo acató, entonces ahí sí ya se le procesaría y sería un delito por administración de justicia, de pena mínima de 4 años de prisión, y la cosa sería bastante seria. Es algo similar como lo que se observa con la inasistencia alimentaria, que no se le está dando, o en algunas ocasiones no se le da el trámite correspondiente. Hombre, si el padre se abstiene de dar alimentos a sus hijos, ¿qué hace la señora? Va a una comisaría y lo cita y allá le imponen o procuran un monto determinado. No cumple y después de varios intentos esto no funciona, entonces se va y allá se inicia el proceso por inasistencia. Pero esta ya es la última opción, la última ratio. Después de que se han agotado los mecanismos administrativos y que se ha logrado que el señor satisfaga esa necesidad de sus alimentarios, de las personas que dependen de él, así entonces se acude a la jurisdicción penal, que es sancionatoria. Es que en estos casos, más que la sanción, lo que se requiere es la satisfacción de la necesidad. A los hijos o a la señora no interesa que lo envíen a la cárcel, por el contrario, pide que no lo hagan, porque si la cárcel, ¿dónde trabaja y cómo consigue la plata para los alimentos que está reclamando? Ella lo que quiere es que cumpla con sus alimentos. Aquí lo mismo, pues las víctimas no están interesadas en que se recluya en un centro carcelario. De pronto el perjuicio es exagerado a esta situación y prefieren es que le impongan la norma de conducta, decisión administrativa de carácter político, para que no lo vuelva a hacer. Así de sencillo. Bueno, estas son las apreciaciones frente a, partiendo de la legislación colombiana. Me parece a mí que sí, no debería ser incluida. Tienen razón los exponentes españoles que la critican o europeos que la critican, y creo que escapa incluso al ámbito de esos tratados que dieron lugar a su expedición. Aquí en Colombia sí hemos suscrito esos tratados para eliminar todas las formas de violencia contra la mujer, por ejemplo, para garantizar que no haya violencia intrafamiliar. En España la denominan violencia doméstica, y sobre esto hay desarrollos jurisprudenciales y sentencias muy precisas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la garantía pues es total. Aparte de las decisiones de los tribunales internos, tribunales, Corte Suprema de Justicia, incluso Corte Constitucional se ha referido a esto, y son providencias muy brillantes que, cuya aplicación, cuya interpretación excluye la posibilidad de incrementar de descripciones típicas ese Código Penal. Bueno, les agradezco muchísimo, muy amables, y quedo atento a sus inquietudes. Doctor Raúl, muchas gracias. Es una aproximación del ejercicio que estamos haciendo hoy, y es mirar ese derecho comparado. Qué bueno tener esta oportunidad de conocer algo del derecho penal español y hacer y dar un punto de vista concreto a lo que sucede en Colombia. Porque esto genera ideas, puntos de vista, y yo sé que intelectualmente y en la práctica profesional, los licenciados tanto de España y de Colombia y otras partes, creo que en el público incluso ahí vi que habían personas chilenas, no sé dónde más están, entonces agradezco esta oportunidad. Hay una pregunta del público, va dividida en dos partes, doctor Raúl, y va dirigida hacia usted. Juan Carlos Pérez pregunta, suponiendo que introduzca este delito en el ordenamiento jurídico colombiano, si X sujeto realiza esta conducta, entendiendo que el sujeto quiere inmiscuirse más en la vida de la víctima, más no generar un daño o que la persona de actividad laboral, vivienda, etcétera, podríamos hablar de preterintención en este delito, tal como lo indica el artículo 24 del Código Penal,
necesariamente tiene que existir el dolo, porque igual la intención de la gente iría más allá de lo que quiere. Bueno, ¿qué ocurre en este caso frente a las modalidades de conducta? Digamos que tenemos el dolo como grado máximo y la culpa como el mínimo. En forma intermedia es la preterintención. Cuando hay preterintención, cuando la persona actúa buscando dolosamente un resultado, pero culpablemente podríamos decir que por falta de previsión del resultado posible obtiene uno mayor. El caso típico, y pienso único, de preterintención es el del homicidio. La persona quiere lesionar a la otra y actúa dolosamente con esa intención de lesionarla. Y entonces le arroja o le pega con un dedo en la cabeza con la finalidad de lesionar. Pero el golpe es de tal fuerza que en últimas lo que sucede es causa la muerte. Mata a esa persona. Ahí se habla entonces de preterintención. Uno de los requisitos de tanto el delito inicial como el final amparen el mismo bien jurídico tutelado. Aquí nos podría hablar de que yo quise acercarme a la y resulté causándole, afectando su libertad, por ejemplo, integridad moral, pues no se podría hablar de preterintención. Es muy difícil, no cabría, no resulta admisible hablar de un delito preterintencional en tratándose del stalking. Gracias. En la segunda parte hace una apreciación, pero quisiera escuchar al doctor Raúl su punto de vista sobre la misma. Dice, cuando los postulados de becaría, debe haber un rechazo de acusaciones y pruebas secretas, que haya publicidad en los procesos. Entonces, en previo diálogo, no cumpliría estos postulados al adelantar indagaciones de forma secreta y luego informa al imputado en la audiencia. Si en Colombia se incluyera este delito, habría un factor entonces de ilegalidad con las labores de la Fiscalía. Eso opina Juan Carlos, no sé el doctor Raúl qué piense al respecto. No, pues que muy respetable la opinión de Juan Carlos. Pero ¿qué ocurre? En Colombia, las indagaciones las adelanta la Fiscalía por iniciativa propia y cuando tiene identificado al indiciado, entonces puede este intervenir y lo normal es que se le notifique para que él dé las explicaciones del caso. Las indagaciones, o sea, esa recolección de elementos, van dirigidas a demostrar dos cosas, a conseguir medios probatorios que prueben que esa conducta investigada es delito. Y dos, que hay un indiciado, hay una persona que es la presunta autora o partícipe del delito. Cuando tiene estos dos elementos, que la Fiscalía solicita a un juez de control de garantías, se queda una audiencia de formulación de imputación. Esta es una audiencia de comunicación. ¿Qué hace la Fiscalía? Ese señor Pedro Pérez, la Fiscalía le comunica por los hechos tales y tales ocurridos tal día al sitio, a usted se le es responsable y por lo tanto se está siguiendo una investigación en su contra. El primer acto de comunicación formal que tiene la Fiscalía es ese, la audiencia de formulación de imputación. Y eso no solamente ocurriría con este delito, sino con todos los delitos. Primero, la Fiscalía adelanta las indagaciones. Y una vez entonces ya le da esa posibilidad de que ejercite más su defensa a través de la imputación. Acto de comunicación es la información formal. Pienso que esto es bastante claro. Muchas gracias, doctor Raúl. Bueno, quiero dar paso a Claudia Marcela. Claudia Marcela Benavides dice, teniendo el
teniendo en cuenta el caso de Natalia Ponce de León, a Itziar le comento, hay un caso en Colombia muy triste, y es que, bueno, no es, han existido varios casos en los cuales por diferentes motivos sentimentales, no sé, tipo de conducta que no puedo describir en este momento porque no estoy en la cabeza de esa persona, decidieron perseguir a sus víctimas y rociar ácido en el rostro, desfigurando a las personas. Eh, eh, Infortunadamente ha pasado no solo en una oportunidad en Colombia, ¿no? Uno de estos casos es el caso del que se estaba preguntando Claudia Marcela Benavides. Y en cuenta el caso de Natalia Ponce León, que fue quemada con ácido y acosada durante 6 meses por su atacante. Me surge la inquietud sobre qué delito habría podido Natalia denunciarlo antes de haber sufrido sus lesiones. ¿Qué pasó antes de las lesiones? ¿Qué se debió hacer? Prevenir ese delito, que no ocurriera. ¿A quién corresponde la prevención del delito? A la policía. Es una cuestión administrativa. Las funciones de la policía son profilácticas. Entonces, ¿qué debió haber hecho la víctima? Acudir ante la policía. Mire, este señor me está hostigando, este señor me está acosando, para que ya lo quitaran y lo amonestaran. Señor, debes tener esto. Y estar muy pendiente, de pronto vigilancia, o cuando lo solicitara, inmediatamente entonces proceder a darle la orden de policía. Estoy hablando del Código de Convivencia Ciudadana actual. Y entonces sería la amonestación, haberle hecho una amonestación en privado bajo caución y hacerla efectiva. Y comenzar a tomar medidas preventivas dirigidas a evitar que consumara ese delito. Es una situación, sí, muy particular, muy única, pero que se trata de prevenir precisamente a través de la policía. Es que en función de la prevenir, adoptar medidas de vigilancia, de control de los individuos. La legislación penal o la jurisdicción penal va dirigida a sancionar. En últimas, los jueces penales actúan frente a delitos consumados, a conductas realizadas, no frente a la posibilidad de realización de delitos. Por eso es última ratio, muy importante. La última opción, la última alternativa. Bueno, ¿Puedo decir una creo que la cosa? última. Sí, claro, sigue. Claro, profe. Yo creo que el problema también está un poco aquí, por ejemplo, en la pregunta que ha hecho la alumna, la chica esta, ¿no? Decía que le habían acosado, ¿no? A la chica que tiró un ácido le habían acosado, ¿no? Antes. Claro, decimos le habían acosado, ¿qué habían hecho? Quiero decir, le habían amenazado, delito de amenazas. Si le habían obligado a acciones, si le habían intentado violar, porque es un decir, o de manera sexual. Entonces, claro, muchas veces usamos el término acosar un poco al principio, ¿no? Que tenemos que saber a qué nos referimos, porque, por ejemplo, aquí en España mucha gente lo que dice es eso. Esas conductas es que castigadas si eran importantes. Si la amenazaban, era delito de amenaza. Y haber denunciado por un delito de amenazas. Si tenía que ver con el acoso sexual, podía denunciado como tal. Entonces, es cierto que muchas veces aquí, por ejemplo, hay autoras, sobre todo mujeres, que igual plantean que es necesario este delito para hacer frente a esas conductas. Estas veces ya teníamos mecanismos para hacer frente a esas conductas, vía pues, todo lo que estoy diciendo, vejaciones. Si tiene que ver con el ámbito familiar, tenemos muchos delitos en España para castigar este tipo de comportamientos vinculados al ámbito domiciliario, no solamente lesiones, amenazas, coacciones, vejaciones. Entonces, sí que a veces existen ya figuras, por ejemplo, no sé este caso, pero lo que igual hacían con esta chica sí que también puede ser un delito, ¿no? Usamos lo de acosar a veces para engañar al tío, decía lo de intenso, aquí diríamos el pesado, ¿no? El pesado que está todos los días mandándome flores, el pesado que... Entonces, es muy distinto ese pesado que está todos los días en el camino intenta hablar conmigo, que llega a la misma hora que yo para saludar. Es muy distinto a las conductas que son realmente a veces graves, pero que también ya tienen su forma de ser castigadas, ¿no? Repito,
me amenaza hoy, me amenaza mañana, hay 2 delitos de amenazas. Le impondrán 2 penas por amenazas y se sumarán, concurso real. No hay que recurrir, quizá. Es un poco donde está a veces el problema, ¿no? Es cierto que muchas conductas son poco relevantes, ya yo creo que claramente el derecho penal no tiene que intervenir, y otras que son graves es que ya está recogido en los códigos penales o en la normativa que cada país pueda tener, ¿no? Pues hay que tener mucho cuidado también, y cuando se dice lo de acosar, a mí es que también acosaba, ¿no? Tendemos a decir le acosaba. Bueno, ¿a qué se refiere? ¿Era un pesado que quedaba con ella todos los días o a que la amenazaba, la accionaba, la intentaba pegar, la ha intentado abusar? Entonces también lo de acosar lo usamos con mucha alegría y metemos en el mismo saco al pesado de turno, al intenso que decís vosotros, ¿no? Y al que realmente lleva a cabo conductas muy graves, que ya tienen sanción penal sin necesidad de un delito de stalking, ¿no? Hay que tener también un poco de cuidado de decir, le acosaba. Hoy, ¿qué es eso, acosar? A mí me acosó un alumno, en cuanto a que venía a mi despacho a hablar mucho conmigo y era un pesado. Yo no diría que me acosaba, ¿no? Y algunos igual usarían ese término. Que, cuidado con usar un término en el que metamos en el mismo saco cosas, sobre todo porque hace flaco favor a la gente que realmente lo está pasando mal y está sufriendo conductas muy graves. Eso también digo, con la violencia doméstica, o sea, o con de conductas, eso de tal. Hay que tener cuidado, no podemos meter en el mismo saco conductas que pueden ser, me molesta, pero no tiene nada que ver con otras personas, que realmente es muy grave y no se puede meter en el mismo. También estamos haciendo que el que lo pasa realmente mal se meta en el mismo saco de gente que realmente no merece sanción penal, ¿no? No sé, a mí me da un poco miedo a veces también esto. Tenemos en el mismo saco lo que realmente es grave y hay que estar atento y hay que atenderle y hacerle caso al que viene a denunciar eso, las conductas que realmente, bueno, pues sí, me molestarán, será un pesado, pero no hace falta meter al derecho penal, ¿no? En esto. Y hacemos al que realmente sí que es acosado con mayúsculas, al que sí que es vejado con mayúsculas y amenazado con mayúsculas, ¿no? Y hay que tener un poco cuidado con eso. Bueno, hay una última o 2 últimas preguntas, pero relacionadas para dar cierre al evento de hoy. Una es de Diego Huertas Gutiérrez, de Duitama, y hay una pregunta que tengo de una persona fuera del país, que es Daniel de Chile. Ambas van enfocados hacia el mismo tema. Diego Alejandro dice, en España hay algunos recursos que agotar antes de demandar por acoso, o se puede acudir a la demanda directamente. Daniel Chile pregunta si se busca la protección de las autoridades por temas de acoso o este tipo de conductas indebidas, no se tiene un resultado, ¿qué ruta se debe hacer en el colombiano y en el español? Pienso que las 2 preguntas van muy encaminadas. Será la última pregunta del día de hoy para ustedes. Entonces, a Isiar y a Raúl. Bueno, pues aquí en principio la vía que cualquier abogado te recomendaría sería que fueras a denunciar. Aquí lo que pasa es que tú lo que harías sería contar de alguna manera lo que pasa y luego se intentaría reconducir al tipo más correcto. Es que a ver, voy a volver a leer. Algún recurso antes de demandar por acoso. Lo que comentaba un poco Raúl de ir a la policía, ¿no? Y contar, aquí la vía es directamente ir al juzgado de guardia. Tú irías a poner la denuncia. Aquí normalmente enseguida se piden órdenes de alejamiento antes de que haya ningún tipo de... De hecho, mucha gente, sobre todo mujeres, lo denuncian la orden de alejamiento y realmente lo que quieren es eso. Hemos dicho que la condena, quieren que las dejen en paz, ¿no? Y de hecho, a vosotros les dicen que el mayor logro de este delito,